compartamos el día de hoy sea una palabra de bendición para ustedes. Vamos a empezar una secuencia nueva de la palabra del Señor y vamos a utilizar para esto Isaías 43 y probablemente algunos otros capítulos y versículos de la Escritura que se unen a ella. Y desde ya espero en el Señor que sea de bendición para ustedes. Tal vez para algunos va a ser un refrescar en su corazón, en su ser interior, en su espíritu. Pero creo que es importante que la palabra del Señor llegue a nosotros. Isaías 43, versículo del 1 al 7, vamos a leer para empezar. Y dice la palabra del Señor así: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te abnegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía, y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Okay. Esta es la base que voy a utilizar. Este capítulo 43, versículo del 1 al 7, para poder compartir con ustedes una palabra que en estos días escuchaba del Señor. Pero antes de entrar al tema de la palabra, quisiera hacer una pregunta. ¿Okay? Si no está la persona acá, no se preocupe. Simplemente quiero hacer una pregunta. Y si conocen a esa persona y saben de alguna situación de su vida, después del servicio me dejan saber. Si hay entre nosotros una persona que se llama Alma Solano, ¿okay? Si no, ustedes después me dejarán saber. Y si sí hay, también me lo dejan saber. ¿Okay? Alma Solano. ¿Okay? Pastor, ¿y eso qué pasó? Bueno, ese nombre yo lo escuché en la madrugada el día sábado. O sea, ayer por la madrugada. El Señor me dejó saber ese nombre. Dios sabrá lo que está sucediendo. Ahora, volvamos al tema. El tema del día de hoy lo voy a compartir y se titula de esta manera. Okay. Paternidad, libertad y dirección. Okay. Paternidad, libertad y dirección. Cuando usted lee estos 7 versículos que nosotros leímos acá, usted ve eso reflejado. Okay. Usted ve cómo él habla a sus hijos, le habla al norte, le habla al sur. Okay. Para que no detengan el retorno de sus hijos. Okay. Él habla de: si pasas por las aguas, no vas a sufrir daño alguno. Si pasas por el fuego, okay, la llama no arderá en ti. Eso habla de libertad y a la vez de dirección. Okay. Esto lo voy a unir a la enseñanza que traemos de esa nueva temporada. Okay. Porque hay cosas que suceden en la vida, pero todo lo que suceda está bajo el control del Dios al que servimos. ¿Cuántos lo creen? ¿Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor? Este concepto, esta palabra paternidad,
libertad y dirección. La escuchaba también en los días de la semana, ¿verdad? Como dicen por ahí, estoy de vacaciones forzadas. Tengo tiempo para descansar, meditar. Mi mente ha estado bastante tranquila, porque tenemos la confianza en Dios. Dios está en control de todo. Y entendimos que estos tres conceptos, paternidad, libertad y dirección, se encuentran en la palabra. ¿Okay? La palabra de Dios habla de esos tres conceptos. ¿Okay? Yo escribí así: tres conceptos que encontramos en la palabra de Dios. De estos tres conceptos o representaciones, muchos de nosotros hemos recibido mensajes, porque hemos escuchado mensajes respecto al Padre, hemos escuchado mensajes respecto a Jesús como libertador, ¿verdad que sí? Y hemos escuchado mensajes del Espíritu de Dios como el que dirige, el que guía nuestros pasos. ¿Cuántos han escuchado mensajes así? Por lo menos algunos yo he dado acá. Y ahora algunos que vienen de otros ministerios que pertenecieron anteriormente probablemente escucharon mensajes así. Aún la gente que está allá afuera, que nos ve a través de los medios sociales, ha escuchado estos mensajes de la paternidad, de la libertad y la dirección. ¿Okay? Entonces la Biblia habla de eso. Es importante que entendamos nosotros esos conceptos y que sepamos que están aquí en la Escritura. Cuando tú entiendes o compartes eso, ¿verdad?, te das cuenta que hay una gran bendición al tú descubrir cuán grande es el amor de Dios cuando Él se manifiesta a tu vida como Padre. ¿Okay? Y te das cuenta que te beneficias tú como pastor o como parte de la iglesia, líder, como sea, al descubrir eso, al conocer a Dios como Padre. Pero también cuando descubres que no solamente es Padre, es el que está dispuesto a libertarte a ti, o a librarte de las tentaciones, o a librarte del mal que pueda venir en contra de ti. Tú dices, wow, de verdad que el amor de Dios es grande. ¿Lo podemos creer? Amén. ¿Okay? Y te enriqueces y descubres que es muy bueno saber eso. Y luego lo que está por último, pero no es menor, ¿okay?, descubrir que no solamente podemos conocerlo como Padre, como libertador, sino como alguien que está dispuesto a guiar tu vida, ¿okay?, a guiar tus pasos. Descubrir cuán grande y hermoso es el amor de Dios cuando Él elige manifestarse a tu vida, ¿okay?, como aquel que va a direccionarte en tus pasos. ¿Okay? Eso es hermoso. ¿Okay? Descubrir a Dios como el que dirige tus pasos a través de la dirección del Espíritu Santo, o manifestado como el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Yo voy a hablar de esos tres conceptos, pero lo voy a ir dando por partes. Primero voy a hablar de Él como Padre. ¿Okay? Quiero que, si me pueden ayudar con la pantalla, pues se los agradezco. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Así ustedes pueden verlo ahí en la pantalla. Espero que la versión que utilicen los hermanos sea bastante similar a la que yo uso. Yo uso la Reina Valera. Y dice el versículo 18: y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Okay. Mire qué grande y poderosas son estas palabras. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos, ¿okay?, y mis hijas.
para que veamos que Dios no hace excepción de personas ni de género. ¿Okay? Él te ama a ti porque eres mujer y te ama a ti porque eres hombre igual. ¿Okay? Él no dice, yo voy a amar más a estos hombres porque son fuertes y guapos y elegantes. No. Él nos ama a todos por igual. Amén. Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor. Dicen algunas personas estudiosas de las Escrituras que sobrepasan muchas veces a los pastores y líderes de las iglesias, eruditos de las Escrituras, que ellos, como tienen su tiempo y se dan a la tarea de escudriñar una y otra y cuantas veces puedan en la vida la Escritura, descubrieron ellos, ¿verdad? Se dieron cuenta que la palabra Padre en el Antiguo Testamento aparece solamente 15 veces. La palabra Padre, para dirigirse al Dios Creador como Padre, solo aparecen 15 veces. ¿Okay? Y ellos dicen que en el Nuevo Testamento, ¿okay?, se encuentran 245 veces. ¿Okay? La palabra Padre. 245 veces. Pero ellos aclaran, ¿okay?, que muchos de los nombres con los que se identifica a Dios en el Antiguo Testamento, ¿okay?, esos nombres hablan de su majestuoso y elevado atributo que lo distingue de la humanidad como Padre. ¿Okay? O sea, es tan grande los atributos que tiene su nombre, que nosotros los hombres en el papel de papás nos quedamos cortos. ¿Okay? Por mucho que tú creas que eres el mejor papá del mundo, te quedaste chiquito, my friend. ¿Okay? Como padre, él dice que transmite intimidad en el sentido que al conocerlo a él como padre, se descubre una conexión mucho más profunda, mucho más íntima que en lo relacionado con el padre natural. ¿Okay? Quiero ayudarte con esto. Cuando tú descubres a Dios como Padre, tu conexión con Él empieza a formarse en tu relación con Él tan profunda que no se puede comparar con la de tu padre biológico, natural. Muchos de nosotros ni siquiera disfrutamos de esa relación con nuestros padres biológicos. ¿Okay? Todavía al día de hoy hay cosas que tú no conociste de tu padre natural. Se fue de esta tierra y no lo conociste. ¿Cierto eso? ¿Cierto? ¿Okay? Dios se quiere dar a conocer a ti. Espero que aún los jóvenes me entiendan esto, porque estamos viviendo una época en que la juventud tiene tan en poca la estima al padre o a la figura del padre o al título del padre, que cuando se habla de la paternidad de Dios no les interesa, no la entienden. Pero todo tiene una causa, ¿ok? Vamos a llegar por ahí, caminando ahí en este estudio. ¿Okay? Notemos las palabras que hay en Oseas. Si puedes ir rapidito y me encuentras Oseas capítulo 1, versículo 10. Yo lo tengo aquí escrito. Dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Cierra tus ojos por un instante, ¿ok? Yo voy a leer este versículo. Cuando yo lo esté leyendo, tú imagínate el mar y imagínate la arena. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. ¿Okay? Ahora abre tus ojos. ¿Te pudiste imaginar la arena del mar? No se puede contar ni se puede medir. ¿Okay?
Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. No solamente pueblo, hijos del Dios viviente. ¿Okay? Volviendo a la base que empezamos, Isaías 43, versículo 6, versículo 7, dice, y diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, y todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Como yo recibí del Señor esta palabra, quiero compartirla con ustedes. Quiero que ustedes entiendan lo que Dios me dio a entender a mí. Okay. Cuando lees estos dos versículos o estos dos capítulos distintos, Oseas e Isaías, y Dios está direccionando tu vida para que compartas una palabra de parte de Él para sus hijos, notas que estos versículos te dejan ver la conexión con Él como Padre, ¿okay? Una conexión que es tan íntima, ¿okay? Que ni la multitud, ni la distancia para Él es un impedimento para Él saber dónde están sus hijos, quiénes son sus hijos. ¿Okay? Aunque tú no lo creas, aunque tú dudes de su amor y de la paternidad de Dios, si Él ya te escogió, si Él ya te llamó, si Él ya puso sus ojos en ti, Él sabe dónde estás, qué haces, en qué situación te encuentras. ¿Okay? Y nada podrá impedirle a Él, ni la distancia, ni la multitud, ni el tiempo, ni el diablo, ni nada de lo que existe sobre la faz de la tierra y el universo podrá impedir que Dios manifieste su amor sobre ti. Nada. Eso es increíble, hermano. Eso es hermoso. Cuando yo leía y escribía esto, mi corazón se hacía demasiado pequeño pensando yo que amo a Dios. Digo yo, wow. El amor de Dios es insuperable. ¿Okay? Es insuperable. Por más que tú hagas sacrificios y dones y vayas y prediques y enseñes y te desveles y hagas lo que quieras y seas el apóstol o lo que tú quieras ser, nada se puede comparar al amor de un padre como Él. Él es el verdadero Padre. Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Porque aunque tal vez en medio de nuestras circunstancias y situaciones que estamos viviendo, que están sucediendo, lo sentimos a Él tan lejos, Él está más cerca de lo que tú puedes imaginarte. Dios está ahí. Le venía compartiendo a mi esposa una experiencia que yo tuve hace años, pero muchos años atrás. ¿Okay? Y hace rato que me da el sol y que me da el viento, hermanos. Pero le venía diciendo a ella que yo fui a visitar un lugar, un ministerio hace muchos años, que lo tenían establecido en un terreno grandísimo, el terreno. Ellos estaban en proyección de hacer un edificio para hacer su templo. Pero antes de eso ellos tenían ahí una carpa de circo donde se congregaba esa iglesia. Cuando fuimos, porque fue algo que Dios me direccionó a hacer esa vez, y yo entré porque me dieron la oportunidad y me dieron el permiso de entrar. No había servicio ese día. Yo iba con mi hermano mayor que me llevó donde estaba ese lugar. En el instante que yo entré a ese lugar, hermanos, sentí una experiencia que marcó mi vida para siempre. Todavía no estaba trabajando ni en el liderazgo, ¿okay?
todavía no estaba trabajando en el pastorado, pero el yo llegar a ese lugar, mis hermanos, cambió mi vida para siempre. La presencia, le digo a mi esposa, sentí el abrazo de Dios como Padre. Un abrazo que tal vez no había experimentado en mi vida personal como hijo. Y marcó mi vida para siempre. No se me olvida esa experiencia. Y no traía en mente contarles esa experiencia, pero mire, esa experiencia me pasó a mí cuando yo estaba trabajando en los camiones, manejando, y venía de Providence hacia Massachusetts. Una madrugada, eran las 3 de la mañana. Y yo escuché un anuncio en la radio de un congreso que iba a haber. Un congreso mundial de avivamiento. Y me detuve y tomé nota. ¿Por qué tomé nota? Porque oí la voz de Dios. Y yo sé que mucha gente critica y no entiende estas verdades. ¿Por qué? No puedo explicar por qué ellos no lo entienden, pero no lo entienden y lo critican. Y oí la voz audible de Dios que me dijo: yo quiero que tú vayas a ese congreso. Y escuché los nombres de todas las personas, anoté el número de teléfono al que tenía que llamar. Cuando yo llamé, para mi sorpresa, me dijo la señorita que me atendió: nosotros tenemos en esa fecha el congreso y los invitados que usted me menciona van a estar en ese congreso, pero nosotros todavía ni siquiera hemos anunciado el evento. Escuche. Y yo lo estaba oyendo a través de una emisora. Eso solo lo puede hacer alguien que sobrepasa todo entendimiento de los hombres. Solo puede hacer Dios solamente. Démosle fuerte el aplauso al Señor. Vuelvo al tema de lo que estamos hablando, para que veamos que Dios de verdad direcciona nuestras vidas. A veces hay cosas que nos pasan y no las entendemos en el instante, pero conforme va pasando el tiempo, Dios empieza a darte a ti el conocimiento y la sabiduría para que entiendas por qué pasaste o por qué están pasando las cosas. Pero sobre todo, para que sepas que Él tiene el control. Y si Él te ve a ti como su hijo o su hija, Él tiene cuidado de ti. Dele el aplauso al Señor en esta mañana. El problema para nosotros, los seres humanos, es que a nosotros nos cuesta muchas veces poder hacer una distinción en la paternidad. Nos cuesta diferenciar la paternidad de Él y la paternidad de nuestros padres biológicos, naturales. Y muchas veces eso nos lleva a olvidarnos de cuánta bondad nosotros hemos recibido ya de parte de Dios. Porque cuando se habla de paternidad, cuando se habla del amor del Padre, muchas veces nuestros corazones se hacen como una toalla, sé que usted la va a exprimir. Nuestros corazones se hacen así, como un nudo, como un rollo. Y por cuanto ese ser humano que debió de habernos manifestado el amor de un padre, el calor, la protección, no lo supo hacer, sino que dejó cicatrices en nosotros. Cuando oímos del amor de Dios como Padre, a nosotros nos cuesta creerlo. A nosotros nos cuesta experimentarlo.
Y a veces pensamos, yo les conté ahorita un testimonio y es real, aunque algunos de ustedes no lo crean, es verídico lo que yo les estoy diciendo. Pero algunos pensarán, oh, porque Dios tenía un propósito con el pastor, para eso fue que se le manifestó de esa manera. No, hermano, Él lo puede hacer contigo, lo puede hacer para ti, porque Él como Padre no es como nosotros. Que a veces nosotros tenemos preferencia, el hijo más bonito, la hija más amorosa, ella es la que yo siempre quiero tener a mi lado. No, Él no es así. Él nos ama a todos por igual, a todos, seas hombre o seas mujer, Él te ama. La religión es la que hace discriminación, pero Dios no. La religión por ahí hizo sus interpretaciones de la palabra de Dios. Y por eso pusieron a la mujer por allá. Pero Dios no. Dios tiene sus propios planes. Y el amor de Dios es insuperable, hermanos. Es bueno nuestro Dios. Entonces el problema para nosotros de este tema es eso. Nos cuesta ver y entender en la Biblia que esos tres conceptos están ahí. La paternidad de Dios. Él se manifiesta como padre al pueblo de Israel. Pero solamente es para que nosotros entendamos. Y nos han querido hacer entender, no, es que Dios tiene hijos predilectos. No, Dios a todos nos ama igual. ¿Usted no cree que duele al Señor lo que está sucediendo ahora mismo? Sí le duele. Le duele, pero son cosas que tienen que suceder. Muchas de ellas están aquí escritas. Y probablemente el día que Él dictó que se escribieran, derramó lágrimas. Saber que miles de personas iban a morir, cientos de personas, jóvenes y niños. Yo no sé si están enterados. Israel, Estados Unidos están atacando Irán, hay gente que está muriendo. Otros que están por allá aplaudiendo. No, hermano. Son almas que están muriendo. No es cualquier cosa. Son almas. El corazón de Él como Padre se duele. ¿Cuánto podemos entender eso? ¿Qué? Entonces, por cuanto nosotros, mire, como padres naturales, no hemos podido desarrollar bien nuestro trabajo, nuestro papel, causamos que a las personas se les olvide cuánta bondad Dios ha manifestado sobre sus hogares, sobre sus vidas, sobre sus familias. Y a veces nos apartamos de su palabra, nos apartamos de su camino, como lo hizo el pueblo de Israel. Un día el pueblo de Israel se cansó y se apartaron de Él por un tiempo. Un día el pueblo de Israel no supo entender ni valorar la grandeza del amor de Dios como Padre y le dieron la espalda. Porque tal vez sus padres biológicos no supieron manifestar ese amor hacia ellos como hijos. En Deuteronomios capítulo 32, versículo 4 al 7. Si quiere, vamos ahí, lo leemos, son varios versículos, pero creo que tengo tiempo. En Deuteronomio 32, versículo 4, dice: Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. La palabra iniquidad quiere decir sin ninguna torcedura. Por eso dice: sus caminos son rectos, sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Mire que dice lo que sigue: de sus hijos es la mancha. No de él, de nosotros.
de los seres humanos es la corrupción, no de Él. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te crió, el que te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos y considera los años de muchas generaciones. Okay. Él como Padre, o en Él como Padre, no hay nada torcido, no hay nada malo, no hay nada de que nosotros podamos acusarle a Él como Padre. Oh, no es que Dios a mí no me ha cumplido y no ha hecho lo que me prometió. No, no hay nada. Por más que busquemos y que tú pienses o que tú creas que Dios te ha fallado, cuando te sientas y meditas, tú te darás cuenta que el que falló eres tú, no Él. El que ofendió no fue Él, eres tú el que lo ofendió a Él. ¿Me doy a entender? ¿Qué? No hay ninguna razón, ninguna causa por qué o por cuál nosotros ser desagradecidos con Él. No hay. Aún lo que estamos viendo que está sucediendo ahora mismo, de Él no es la culpa. ¿Okay? Es de los hombres. Acuérdate de las generaciones. Muchas han pasado antes de nosotros, muchas. Y entre todas esas muchas que han pasado, créame, siempre han habido hombres, perdón la expresión, perversos, torcidos, ¿okay? En sus caminos, en sus caracteres, sus pensamientos y sus hechos. Y no digamos en la que estamos viviendo. Mira la generación que vivimos. Mira el liderazgo que tenemos en las naciones, hombres perversos y torcidos. ¿Okay? Ellos son padres de naciones, pero están torcidos. ¿Okay? Y muchos de nuestros hogares cuentan con hombres que tal vez somos así. Me voy a agregar para que nadie diga, ay pastor, usted se siente, no, yo no soy ni ángel ni nada que se le parezca, querubín tal vez porque estoy pelón, pero nada, ¿ok? Nada, ríase por lo menos, nada hermano, torcido también, ni debería de estar al frente de ustedes, porque perfecto no hay, solo Dios, solo Él es perfecto, ¿okay? Pero por eso es que estamos así. Por eso es que la juventud no quiere acercarse. Mire un montón de animales que hay allá afuera ahora brincando con cola y con cara de gato y de caballo, de todo lo que usted puede imaginarse, hermano. Y ya por ahí están los eruditos, oh, que está en la Biblia. Sí, está en la Biblia, pero antes de eso, mira lo que está en la Biblia también. ¿Okay? Los caminos perversos y torcidos son nuestros, no de Dios. Fuimos nosotros los que nos hemos torcido. Y el resultado es lo que se ve allá afuera ahora. El hijo ya no quiere ser hijo, quiere ser gato, quiere ser animal. No era el tema, hermano, pero mire. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos de verdad? Pero mire, el ser humano siempre busca una excusa para ofender a Dios como Padre. Siempre. Para no obedecerle. Mire, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y ahí hay una pregunta y el Señor habla y dice, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Okay? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Okay? Dice Jehová de los ejércitos. Esa palabra cuando yo la leí hoy en la madrugada, esa palabra retumbó bien fuerte en mi espíritu. No solamente lo dice Jehová,
No solamente lo dice Dios, lo dice Jehová de los ejércitos. Él está hablando como un general, no de 5 estrellas, mi hermano. Un general de generales. ¿Ok? ¿Dónde está mi honra? Aunque hoy el pueblo que se dice ser suyo aplaude por lo que está sucediendo, créame, no todo honra a Dios. No todo. Que Dios nos ayude. Que Dios bendiga a sus hijos, a su pueblo, pero sobre todo que Dios nos ayude a todos, porque estas cosas no pintan bien el día de hoy. Se los he venido diciendo por meses, si no es que por años. Las cosas no van a mejorar. Cada día se van a ir oscureciendo más las naciones. Los cielos sobre las naciones cada día se van a ir oscureciendo más. Así que si tú y yo y tú, como sea, que se escuche mejor, si tú y yo nos consideramos hijos, este es el momento en que tenemos que empezar a indagar y tenemos que empezar a poder escudriñar las escrituras. ¿Qué tengo que hacer para poder honrarte a ti como padre? ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo y leo Malaquías capítulo 1 verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y que decís, ¿en qué menospreciamos tu nombre? Si usted sigue leyendo el versículo 7, usted va a ver qué es lo que el Señor dice. Así ustedes menosprecian mi nombre. Me traen lo malo, me traen lo torcido, me traen lo que ya a ustedes no les sirve. ¿Okay? Y así nosotros pensamos que honramos a Dios. Pero cuando usted lee ese versículo 7 y empieza a meditar, ¿okay?, hay cosas que Dios prefiere que no hagas, porque si las haces mal, lo deshonras. ¿Me doy a entender? ¿Okay? Pero si en tu corazón nace el deseo de hacerlo, procura hacerlo lo mejor posible para honrarlo. ¿Podemos dar una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana? Mire, las actitudes de nosotros los hombres, los seres humanos, es lo que lleva a la gente a no darse la oportunidad de descubrir cuán grande es el amor de Dios. Nuestras actitudes. ¿Okay? La semana antepasada les dije a ustedes que aún dentro de la iglesia, que nosotros llamamos la iglesia de Cristo, existe eso, que no se ve a la gente con dignidad. ¿Se acuerdan de ese tema que tocamos la semana antepasada? Oh, no, porque aquel pertenece a tal ministerio. Oh, no, porque aquel pertenece a tal pastor y todo. No te juntes con ellos que te van a contaminar. No, que nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Okay? Y ahí venimos todos con cara de santurriones a tomar la Santa Cena. ¿Okay? ¿Se acuerdan el tema, verdad? Yo no quiero volver a repetirlo. Si quieren lo miran en Facebook, ahí está, o en YouTube. Pero son nuestras actitudes las que no dejan que la gente tenga la oportunidad de experimentar el amor de Dios como Padre. No solamente como el Creador, como papá. ¿Okay? Mire, esa palabra papá es tan hermosa, pero a veces es tan difícil expresarla con ese sentimiento de agradecimiento. ¿Okay?
Te ve que yo sé que todos los que han tenido sus hijos han tenido esa experiencia. Los jóvenes en algún momento la tendrán. Dese su tiempo, no corra a hacerlo, no, tranquilo, take it easy, my friend. Apacigüe todo eso por ahí. ¿Okay? Pero mire, no hay cosa más linda cuando vienes tú entrando a tu casa y tus hijos corren y te abrazan y te dicen: papi, ya llegaste, papi. Y como es una criatura, tú sientes su calor, su ternura, ¿okay? Su verdad cuando se refugia en ti. ¿Okay? Pero cuando tú, como les contaba hace un ratito, no has tenido ese privilegio, viste la figura, vistes al hombre, vistes a la persona en casa, pero no tuviste oportunidad. Y si la tuviste, tal vez se te olvidó porque éramos muchos. En casa nosotros creo que éramos como 10. Había que hacer cola para saludar a mi papá. Y si tú eras el último, imagínate. Allá no era el más pequeño va primero, no, el más pequeño lo dejan de último. Y como yo siempre he sido chiquito, de último, my friend. Pero todo eso, hermano, miren, nuestra culpa. No hemos sabido manifestar el carácter de papá, el amor de papá, la rectitud de papá. Y no estoy hablando del papá biológico, estoy hablando del papá de papás. El papá nuestro se llama Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Padre, aunque muchos no lo crean y no lo entiendan. El Dios Todopoderoso, el Shaddai, Él es nuestro Padre. Y lamentablemente esa figura se distorsionó en nuestros corazones. Y por eso no podemos ni darnos ni darle la oportunidad a otros que conozcan a Dios como Padre. Que esta nueva temporada en la que entramos, 2026, nos sirva a todos nosotros para que nos demos la oportunidad de conocerlo a Él como Padre. Que este concepto que está en la Biblia no solamente sea un concepto que deja saber que hay alguien supremo que quiere manifestarse como Padre. No, que este concepto se vuelva en nosotros una realidad, que conozcamos, que podamos abrazar a Dios en intimidad y decirle: papá, gracias por estar acá conmigo, gracias papá, porque yo me siento seguro en medio de los tiempos que pasamos y las horas que vivimos. Me siento seguro, papá, porque si muero, moriré en tus brazos, y si vivo, viviré en tus brazos, y si camino, caminaré bajo la dirección de tu Espíritu. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tomemos en este tiempo, en esta temporada, como iglesia. Que no seamos una religión simplemente, o un grupo de religiosos que vienen domingo tras domingo y nada pasa. No, que muchas cosas buenas sucedan porque Dios está en medio de nosotros, y donde está Él, cosas grandes y maravillosas tienen que suceder. ¿Ya? Yo no sé si te acuerdas, y entiendo a aquellos que tal vez no lo tuvieron, porque pasamos por momentos difíciles también. ¿Okay? Pero cuando tú te das cuenta que llegó papá, te sientes feliz, te sientes seguro. ¿Okay? Puede faltar leche, puede faltar arroz, frijoles, pero si llega él, como que wow, llegó mi papá, tendrá la solución. El pobre viejo está que se le cae el pelo y no sabe qué hacer, pero él tendrá la solución. Tendrá la solución. Ese es el natural. Imagínate cuando dejas entrar a tu vida al papá de papás, a Dios como Padre. Dejas entrar a Dios como Padre a tu vida.
créeme, aunque veas que tu nevera está vacía, Dios tiene todo el control. Aunque veas que los biles se te amontonan ahí, muchos biles, de hospital, de seguro, de esto, de acá, porque aquí lo que te matan son los biles, hermano. Y tú dices, gloria a Dios, papá está en control. Suena el teléfono y tú lo contestas. Hello. Hey, my friend, estás atrasado con tu... Ay. Tranquilo, Dios está en control. Papá proveerá. Papá está en control porque papá está en casa. ¿Me doy a entender? Dale fuerte el aplauso al Señor en esta mañana y ponte de pie. Que lo dejemos entrar a nuestras vidas, no como religión, no como ministerio. Porque yo pertenezco al ministerio tal, no. Que lo dejemos a entrar a Dios a nuestras vidas como Padre.